Eso estaba confesado del siglo XVI y a su vez denunciado y abierto. Ojo. Una noche ella y su marido, de los campos de Coligny, chez ceux qui soupçonnaient sorcellerie et essayaient. Mira, página de índice. Dice Librorum. Cargo inquisitorial otorgaba prestigio y ciertos privilegios sociales y tributarios. Fragmento de un mapa del siglo. Ya. ¿Esto es un libro macabro? No. Ah, de los macabeos. Qué corajes. ¿Qué eran? ¿Jaulas de prisión o qué? Las primeras prisiones y sus confesiones, mira. En enero de 609, un comisario de la Inquisición y su notario realizaron un sigiloso privilegio Zugarramurdi para recoger datos. En su base a su informe, a finales de enero, 4 mujeres de Zugarramurdi fueron detenidas y trasladadas por caminos tortuosos y nevados. Madre que los parió. ¿Qué te parece? Horrible. Mira, ¿y esto? Voy. Voy grabándolo primero. Y esto. Este ya está. Madre mía. Estefanía de Nacové, Navalcorrera, anciana de 80 años, confesó haber sido bruja de niña y reconoció haber cometido muchos asesinatos y actos de venganza. En la segunda en rango entre los brujos de Ragamundi y entre otras cosas que era muerta. Voy. Yo, Galileo Galilei, profesor de matemáticas y de física en Florencia, abjuro de lo que he enseñado. Que el Sol y no la Tierra es el centro del mundo. Abjuro, execro y maldigo con sinceridad y fe no fingidas todos esos errores y herejías, así como cualquier otro pensamiento contrario a la Santa Iglesia. Veinte años antes de la condena de Galileo Galilei, las gentes de estos valles fueron presa del pánico. Un pánico terrible penetró en todos los rincones. Fue una locura colectiva, cuyo eco reverberó durante muchos años. Se creía que los valles estaban plagados de brujas. Se creía que todas las brujas debían ser cazadas. Cerca de 7.000 personas fueron acusadas por la Santa Inquisición de ejercer la brujería. Entre los que confesaron ser brujos, había 1.384 niños. Todavía hoy, este episodio de caza de brujas se recuerda como el mayor proceso de la historia. Fue el Tribunal del Santo Oficio de Logroño quien se encargó del proceso.
En Xaneta, la persecución de la brujería había empezado en 1609. 53 vecinos fueron sentenciados y condenados en el auto de fe de Logroño de 1610. La mayoría de ellos eran mujeres. El proceso de Logroño no fue ni un hecho puntual ni aislado. En Europa, la persecución de la brujería había empezado durante la Edad Media, incrementándose a partir del siglo XV. En 1484, Inocencio VIII promulgaba la bula Summis Desiderantes, en la que se reconocía la existencia de la brujería y se instaba a perseguirla. El Maleus Maleficarum fue la Biblia de los cazadores de brujas. El lema del libro reza: no creer en brujas es la mayor de las herejías. Después de la Reforma Luterana, la caza de brujas se extendió por Europa. Hay quien dice que entre los siglos XVI y XVII, el viejo continente se convirtió en una pila humana. Centenares de miles de personas vivieron en propia carne la sospecha de formar parte de la corte del maligno. Decenas de miles fueron acusadas de ejercer la brujería. Muchas de ellas fueron condenadas. Las brujas sirvieron de chivo expiatorio, de excusa en definitiva para dar salida a miedos y prejuicios, justificando así el orden establecido en una sociedad que descifraba el mundo a través de símbolos. Las brujas fueron la encarnación de lo maldito, de lo amoral. El poder, fuera laico o religioso, condenó la brujería por el ávido control que ejercía sobre las gentes y sobre la naturaleza, por plantear formas diferentes en relación con los usos del cuerpo, tanto en lo que atañía a salud como al sexo. La brujería fue cuestionada porque planteaba otras formas de conocimiento y de acercamiento a lo natural y a lo sobrenatural, a lo visible y a lo invisible, a lo aceptado y a lo no admitido. Aquellas brujas servidoras del maligno, junto a sus cazadores, fueron desapareciendo con el advenimiento de un nuevo mundo basado en la racionalidad, en la observación empírica de la naturaleza, en la ciencia. Sin embargo, en el corazón de esos nuevos tiempos surgieron otras brujas y otros cazadores. Como en el pasado, el conocimiento y el control sobre la naturaleza fue otra vez objeto de una auténtica caza de brujas. Desde 1933, en Alemania, reputados científicos fueron considerados auténticas brujas. Algunas universidades fueron cerradas. Muchos libros peligrosos fueron quemados.
En los años 50, durante la Guerra Fría, tuvo lugar una auténtica cacería de brujas. Muchos científicos fueron purgados. Oppenheimer, conocido como el padre de la bomba atómica, fue objeto de una intensa persecución en los años 50. Utilizó su posición para oponerse a la carrera armamentística nuclear. A ojos del establishment, esa toma de partida lo convirtió en un riesgo para la seguridad nacional. Fue desposeído de todos sus cargos. Nikolai Ivanovich Vavilov fue uno de los fundadores de la genética. Murió de desnutrición en un campo del Gulag por defender lo que Stalin llamaba una pseudociencia burguesa. En una retorcida parodia del juicio a Galileo, exigieron a Vavilov que se retractara de sus ideas. Vavilov se negó con estas palabras: iremos a la hoguera, nos quemarán vivos, pero no renunciaremos a nuestras convicciones. Les digo con toda franqueza que creí y aún creo e insisto en lo que pienso que es correcto. Esto es un hecho, y negarlo simplemente porque algunas personas que ocupan altos puestos lo desean es imposible. El saber más allá de lo que es comúnmente aceptado ha sido y sigue siendo algo temido. Un miedo al que se le ha puesto y se le pone nombre: brujería. Miedo a conocer. Miedo a conocerse. Los usos del cuerpo han alentado otras cazas. Han institucionalizado otras brujas. No hay cuidado de la salud sin protocolo. No hay más remedio sino el prescrito. No hay cuerpo si es proscrito. No hay salud sin normas. Miedo a conocer. A reconocer. A conocer el dolor y el placer del propio cuerpo. A reconocerse en el propio cuerpo. Al control sobre el cuerpo. Al control que otros puedan ejercer. Miedo al placer. Miedo al cuerpo. El propio. El del otro. El cuerpo distinto. Las cazas de brujas han atravesado tiempos y lugares adoptando diferentes formas, vistiendo distintos trajes, variando sus puestas en escena. Pero tras su apariencia fragmentaria, todas comparten un mismo sustrato, una mezcla de inseguridad, poder, ignorancia, razón, miedo. Sobre todo miedo. Miedo al otro, al que cree en otros dioses, al que dispone de otros ritos y costumbres, al que habla un idioma extraño, al que representa en definitiva una amenaza para el modo de vida establecido del cazador. El rechazo, la estigmatización y la persecución son sus instrumentos para ocultar lo que no comprende, para defender cómo deben ser las cosas, para olvidar cómo realmente son.
Desgraciadamente, las cacerías no son un fenómeno de otro tiempo. Persisten y siguen propagándose entre nosotros en la actualidad en multitud de miradas, gestos, voces, palabras. Contra ellas solo sirven el respeto, el diálogo, el conocimiento y la tolerancia. ¿Quién es ahora la bruja? ¿Quién el cazador? Espérate que ahora te leemos lo que pone. Que son las famosas preguntas. Del libro gordo de Petete. Sí, el libro del auto de fe. Aguilar realizó la segunda visita al distrito para publicar el acto de fe que enumeraba los delitos de herejía, interrogar y detener a los sospechosos. Joder. Sí, porque es lo que ha salido. Ejemplar del Tribunal de Logroño. 7-9-7-10. Eso es lo del acto de fe de allí de Logroño. 7-9-7-10. Como sale el reflejo de la ESO. Que del Tribunal descalzos y ataviados. Desde el Bazán hasta San Sebastián. Acusaciones de nuevos aclares, conjuros y seres demoníacos. Por el testimonio de unos niños de 5 años. Y los quemaban ahí todos juntos. Nueva marea. La gente se golpeaba a las puertas de la oficina de la Inquisición para confesar, para acusar, para librarse de nuevo de la plaga de brujas. Miles de acusados. En 1612, el inquisidor dictó sentencia alegando: muchos se acusaron a sí mismos y a sus cómplices falsamente. ¿Cómo documentar que una persona huele? Esto es a 2 meses de intrusión en la iglesia parroquial. Extendiéndose casa por casa, los rumores se multiplicaron. La gente se agolpaba a las puertas de la oficina de la Inquisición para confesar, para acusar, para librarse de nuevo de la plaga de brujas. Esta vez, Salazar exigió. En 1612, el inquisidor dictó sentencia alegando: muchos se acusaron a sí mismos y a sus cómplices falsamente. ¿Cómo documentar que una persona huele? Estas cosas son tan contrarias a toda sana razón que incluso muchas de ellas sobrepasan los límites puestos al poder del demonio. 1.384 niños absueltos, 290 personas mayores. Que miedo a la luz. Mira, la cronología de la Inquisición, Cari. ¿Vale? La verdad es que dado de aquel tiempo. Por atestación de que si en el dicho tormento muriere fuere lisiado a siguiese. Ya lo veo. Un banco de confesión. Forzadas. La Inquisición dispone de sus propios tribunales y cárceles secretas y servicio de inteligencia. Esta está formada por comisarios en su mayoría avales y violadores, conocidos como familiares. A partir de ministros con investigaciones, Inquisición, los sospechosos eran encarcelados y ayudaron durante 1 o 2 años sus bienes requisados. De no ser cerrarse a causa, la Inquisición no estaba obligada a revelar el paradero sospechosos. Al rey no se le informaba de los cargos que existían contra él hasta haber interrogado. Sí. Y si le acusaban, confesaba voluntariamente y se aplicaba todo el forzado y una defensa sin garantía. Se le ponía tormento. Vamos, que lo maltrataban igual. Se aplicaba también. Tormento, ¿Torturas? Acá hay un látigo. tormento de cuerda, tormento del agua. Eran muy hijos de puta, ¿eh? Vamos, que te enganchaban. Y si soltabas lo que querían escuchar ellos, bien. Y si no... Es un plástico. Cari, me lo puedo llevar conmigo.
Es que te metían ahí y... Sí, ala. El auto de fe. Era el acto final de los más procesos inquisitoriales con las que después te curaste mogollón. ¿Eh? El auto de fe era el acto final de los largos procesos inquisitoriales de las cuales las Uy, penas te va a se olvidar. hacían públicas. No, después de putear, después de la ¿Verdad? Es que suena y todo. Claro, sin madera. Mira, quemadura, cera virgen, clara de huevo, corteza de sapo. En una sartén expuesta al fuego se derriten un trozo pequeño de cera virgen, se le añade clara de huevo y la membrana del Las corteza de cocinas sapo. de antes. Se mezcla todo en una sartén y se unta en un lienzo o dos. Se deja enfriar, se aplica a la parte enferma y se ata con una venda. Esto se hace 2 o 3 veces al día para que la quemadura se cure. Verrugas. Planta de pita. Se divide en dos y una parte se separa la membrana. Atada a un lienzo se aplica en la parte afectada 2 o 3 días hasta que las verrugas desaparecen. También se recomienda introducir un sapo en un recipiente, cerrar sin ventilación. Se deja debajo de la cama del afectado y cuando muere el sapo desaparecen las verrugas. Qué cosas más raras. Para todo de cabeza. Se recoge la piel escamosa o carnisa o camisa mudable que la culebra pierde. Cuando duele la cabeza se coloca en la frente sujeta con un pañuelo. Un lugar. Lave. Un símbolo. Aker. Una comunidad. Una fiesta. Aquelarre. Una reunión. Un homenaje. Un banquete. Un baile. Un goce. Aquelarre. Comer. Beber. Amar. Disfrutar. Aquelarre. Pues eso, porque 1484. El Papa Inocencio VIII da por oficial la existencia de la brujería por medio de la bula Summis Desiderantes Affectivus. Ha llegado a nuestros oídos que miembros de ambos sexos no evitan la relación con ángeles malos, íncubos y súcubos, y que mediante sus brujerías, conjuros y hechizos sofocan, extinguen y echan a perder los agrupamientos de las mujeres, las cosechas y las obras de las buenas gentes. 1609. Pierre Lambre, inquisidor francés. Viaja a La Purdy, la zona más occidental del País Vasco francés, y a su regreso escribe un libro en el que se dice: es un país de manzanas. Sus mujeres solo comen manzanas. No beben más que jugo de manzanas, y en cualquier ocasión están dispuestas a morder la manzana de la transgresión, pasando por encima de la condena de Dios y franqueando la prohibición de nuestro primer padre. Son evas que seducen voluntariamente a los hijos de Adán, y desnudas de cabeza, viven en las montañas en absoluta libertad de ingenuidad, como lo hacía Eva en el paraíso terrenal. 1626. Compendium Maleficarum. Autor anónimo. Uno de los más importantes manuales sobre brujería jamás recopilados. Y después del banquete hay bailes que se hacen en círculo, pero siempre a la izquierda. A veces bailan antes de comer, y en otras ocasiones después. Todos los ritos se celebran de la forma más absurda, formando una especie de anillo, con las manos unidas y dándose la espalda unos a otros. En los ecos del mundo también reverberaron otras voces, otras maneras de hablar, otras maneras de pensar, otras maneras de trabajar, maneras distintas de festejar, de liberarse. Existían otras formas de libertad. El aquelarre fue una de ellas. Hubo quien no comprendió, que no quiso comprender.
La incomprensión dio otras palabras a las cosas. Mujer, bruja, brujas, espíritus de la naturaleza, espíritus malignos, demonios, pan profanado, hostias profanadas, Joder. compañía, copulaciones demoníacas, estimulación, erotismos, escoba, escobas, válvula de escape, vuelo mágico, vuelos mágicos, ritos de comunidad, ritos satánicos. Ante la fiesta, no tardaron hogueras en arder. Grandes miedos encendieron el pánico. Se estigmatizó una comunidad, un ritual ancestral. Cundió el miedo a ser diferente. Se impuso el terror al ser que era, hablaba, pensaba y creía el mundo diferente. Miedo. Miedo a la libertad. Miedo y libertad. Libertad.